Para entender verbos modales, necesitamos entender que trasciende de la traducción al español, en su significado y en el uso. Entonces debemos recorrer y entender siempre por contexto qué es lo que esa palabra está expresando. Normalmente uno ve el verbo must e interpreta que es una orden. Must puede utilizarse en otras ocasiones y no ser una orden. Entonces vamos a ir viendo algunos usos de verbos modales y tratar de ver si podemos entenderlos un poquito mejor. Cuando vamos a referirnos a obligaciones, ¿sí? Vamos a usar must, claramente. También vamos a poder usar have to. Y también podemos referirnos a la idea de una cierta obligación relacionada a algo, algo que esté más ligado a la recomendación o al consejo, y va a ir con should. O sea, que vamos a variar entre lo que puede ser una orden literal, lo que puede ser un consejo, lo que puede ser que yo interpreto que yo debo hacer y lo que otro me dice que tengo que hacer. Entonces es muy importante lograr entenderlo desde un contexto. Veamos ahora algunos casos para ver si se puede entender. En el caso de must, se utiliza en lo que yo personalmente considero que es necesario hacer. Lo puedo interpretar desde el lugar que es necesario porque es una obligación moral o una obligación impuesta por algo genérico, pero siempre es como yo lo siento. Entonces, cuando decimos, I must remember to get a present for Daisy, es algo que yo estoy diciendo que debo recordar. No es una orden. Por eso, ojo, cuando creemos que must es una orden. Have to va de la mano de algo que viene con un orden de autoridad, ¿sí? Alguien me lo dijo, ¿sí? Y me dijo, por ejemplo, you have to look after their hair regularly. Talking about dogs. Dog experts say this. Entonces, a recordar que el have to lo utilizo cuando hay una persona en un nivel de autoridad que me está diciendo que es algo que tengo que hacer. Eh, y yo podría replicarlo y decir, yes, I must look after their hair, my dog's hair. Entonces, la autoridad lo dice con have to, yo lo replico para mí misma con must. ¿Se entiende? Porque no va por traducción de palabras, sino va por cómo se interpreta. ¿Ok? Es la interpretación por contexto, que es la característica fundamental de los verbos modales. Por eso aclaré al principio. Para poder entender mejor verbos modales, no pensemos en la traducción de la palabra, sino en el contexto en el que ese verbo modal se va a utilizar y lo que va, la funcionalidad o modalidad que va a estar expresando en esa idea. Veamos un ejemplo más con have to. Do you have to wear a tie for school? Se supone que es alguien el que con nivel autoritario genera o no la regla de que haya que usar corbata o no en un uniforme escolar. ¿Sí? Por eso es el have to. Continuemos. Have to es mucho más frecuente en conversación, dice. ¿Sí? Y must es más usado en forma escrita. Por eso es que aparece mucho más cuando ustedes ven carteles indicativos de órdenes o reglas, las leyes de tránsito. Si viajan van a ver que la palabra must es la que está utilizada siempre en carteles. Así que esto es a tener en cuenta porque habla de la frecuencia con la que ellos lo utilizan. Vamos a ver algunas cositas más con respecto a have to, a la palabra have. Porque podemos reemplazar por have got to,
o you've got to, que es como si fuera un sinónimo del have to solo, ¿sí? Em, you'd better take, you'd better, que viene de la frase had better, ojo, viene de had, apóstrofe de, es contracción de had, a no confundir con should, por ejemplo, o con would. Y es algo así como te convendría, ¿sí? Te convendría, no hay una obligación implícita, hay más una recomendación, ¿sí? Eh, si una persona dice, I'd better go, es me tengo que ir, ¿sí? Es como que mejor que me vaya, porque si no, pierdo el helicóptero en este caso, pierdo el avión, llego tarde a ciertas obligaciones. Entonces, estas tres palabras también reemplazan la misma idea dentro de un contexto. También pueden ser usadas expresando la misma idea que decíamos antes. Vuelvo a repetir, importantísimo entender cuál es la idea que queremos expresar a la hora de usar verbos modales. Siempre aconsejo tener una lista con las palabras y más que su significado, en qué diferente funcionalidad puede ser utilizada. Ejemplo, se puede usar en obligación, en recomendación, en consejo, en prohibición, en posibilidad, en habilidad. Todas esas son las diferentes funcionalidades o modalidades. Veamos qué tenemos que recordar de must y have to. En la forma positiva de ambos, ya vimos qué es lo que significan y es mucho más complicado tal vez recordar la forma positiva. Ahora miren la forma negativa lo que sucede. Cuando yo digo you mustn't forget, estoy diciéndote don't forget. If you forget, it's gonna be a problem. So don't forget. You mustn't forget. Es una prohibición. Casi te prohíbo que te lo olvides. No te lo permito. Ahora, si yo digo, if you don't like him, you don't have to see him. Again, ese don't have to no está expresando lo mismo que el mustn't, porque no hay una obligación de por medio acá, ¿sí? Lo que demuestra este don't have to es que no necesitas hacerlo, no es una obligación. Todo lo contrario que expresa el mustn't. Así que ojo acá a recordar y no confundir. Veamos otro ejemplo. In a non-smoking area, you mustn't smoke. There's no choice. Acá no tenés opción. But in a smoking area, you don't have to smoke, but you can if you want to. O sea, si estás en área de no fumadores, no podés fumar. Si estás en área de fumadores, podés fumar, como no. Es optativo. You have the choice. It's optional. Ahora, cuando vamos a expresar consejo o recomendación, ahí vamos a usar should para lo que es más común, pero podemos usar must para ese consejo que es como super strong. Ejemplo, you must go for a walk with the dog at least once a week. Entonces, yo no te estoy dando una orden de que vayas a caminar con el perro, pero te estoy diciendo que es súper recomendable que lo hagas, que lo necesitas hacer. Pero voy con un must y no con un need to o un have to, porque quiero que se note esa fuerza en el consejo. Ahora, si vamos con un should, maybe you should go for a coffee or lunch and see how you feel, or you shouldn't leave it on the street. Solo tiro ideas, recomendaciones, no van ligadas a esa strong recommendation que se lograría si uso un must. ¿Se entiende? Bueno, la idea con este video y este PowerPoint que generé es que se pueda lograr entender estos usos de los verbos modales, ¿sí? Vuelvo a repetir, importantísimo tener en cuenta el contexto, qué es lo que quiero decir, qué funcionalidad estoy tratando de expresar con el verbo modal que quiero utilizar. Espero que les haya servido, que lo hayan entendido.
y que nos sigan en redes todos aquellos que no lo hagan aún, que nos dejen sus comentarios. Todo eso nos sirve un montón y nos ayuda un montón a crecer. Gracias.